Primera de Samuel 7, ¿verdad? Del 1 al 17. ¿Cuál es el tema? Pues nomás fíjense acá arriba. Y fácil lo encuentran. Quitar los dioses ajenos. Ese es el tema que vamos a mirar este día. ¿Por qué ustedes creen que Samuel habla al pueblo de Israel y les dice a ellos: quitad de entre vosotros los dioses ajenos? Porque cuando nosotros, hermanos, desviamos nuestra atención y la ponemos en otra cosa que no sea Dios, automáticamente estamos quitando a Dios de la ecuación y estamos sustituyéndolo, ya sea con la familia, con el trabajo, con el carro o con las vacaciones, como sea, ¿no? Tenemos que siempre darle a Dios su lugar, que sea Él primero en todo, en nuestra vida, en todo tiempo y en toda hora, que es de suma importancia. Por ello es que este día vamos a tocar ese tema: quitad los dioses ajenos, que es lo que le dice Samuel al pueblo de Israel. Para entrar en contexto, en el capítulo 5 miramos que los filisteos experimentaron la mano de Dios, donde Dios los hirió con plagas y úlceras malignas, nos dice la Escritura. Y ellos no sabían qué hacer. Sabían que esto no era algo común, porque nunca les había ocurrido. Y les ocurrió desde el momento en el cual ellos capturaron, o sea, trajeron el arca de Jehová a sus ciudades, o a su ciudad. Y después de experimentar esto, en el capítulo 6, miramos que no solamente por la mano de Dios agravarse en ellos dedujeron que lo que les estaba pasando era porque ellos tenían el Dios de Israel, le decían ellos, ¿no? El arca de Jehová, desde donde Dios se manifestaba y hablaba a los sacerdotes. Y ellos dijeron: ¿sabes qué? Deshagámonos de esta arca, porque si la retenemos aquí en el medio nuestro, va a acabar con todos nosotros. Y en el capítulo 6 nos dio a nosotros el mensaje, o nos dio la secuencia de las cosas que tuvieron que hacer para entonces enviar el arca de regreso a los israelitas. No tenemos que repasar esos versículos porque ya los leímos la semana pasada. Pero al final, hermanos, al final del capítulo 6 encontramos algo sumamente interesante. Porque dirás tú: bueno, Dios fue fuerte y severo con los filisteos. Se lo merecían, porque eran paganos. No conocían a Dios y tentaron al Dios de Israel. Y porque no conocían a Dios y tentaron al Dios de Israel, al traer el arca de Jehová a sus ciudades, entonces Dios pues los castigó a ellos. Pero vemos acá al final del capítulo 6, específicamente en los versículos 19 al 21, cómo la mano de Dios no solamente fue fuerte y severa con los filisteos, sino que también se manifestó en los israelitas. Fíjate lo que dice el versículo 19. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Se preguntaron ellos: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Y se hicieron otra pregunta: ¿A quién subirá desde nosotros? Y en el versículo 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Llevadla a vosotros. O sea que Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Eso fue lo que hicieron. Pero si tú lo miras desde una perspectiva humana, ¿no? Dirías tú: bueno, ellos se querían asegurar de que dentro del arca estaba ¿qué
¿Qué objetos había dentro del arca, hermanos? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón, ¿y qué más? Y el maná, un frasco con maná, ¿verdad? O sea, habían 3 elementos dentro del arca de Jehová. Estaba la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una prueba o un sample o una muestra del maná dentro del arca de Jehová. Y los de Bet-Semes dijeron, bueno, asegurémonos que no nos robaron la ley. Asegurémonos que no se llevaron la vara de Aarón. O asegurémonos que no se comieron el maná, ¿verdad? Y que fueron ellos, quitaron la tabla de la propiciación, o el propiciatorio. Lo levantaron y lo quitaron y miraron dentro del arca. Y nos dice la Escritura que por haber hecho eso, murieron de ellos 70 hombres. 70 hombres murieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes. Porque Dios, hermanos, había ya establecido ¿qué? Había establecido la ley del santuario y designó cuidadosamente, Dios designó cuidadosamente las tareas que debían cumplir los levitas para que ninguno de ellos muriera. O sea, Dios lo estableció en la ley de Moisés. Si vas conmigo a Números capítulo 4, versículo 17, Números capítulo 4, versículo 17, escucha lo que nos dice la Escritura. Nos dice en Números capítulo 4, versículo 17, dice, habló Jehová también a Moisés y a Aarón, diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan. Y dice, y no mueran. ¿Te das cuenta? Y no mueran. Haréis con ellos esto, dice, Aarón y sus 6 hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Y no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas. ¿Por qué? Porque morirán. Nos dice la Escritura, porque morirán. De acuerdo a lo que podemos ver acá en la porción de la Escritura, y podemos deducir de lo que nos dice acá en el versículo 19 al 21, que los fariseos, cuando enviaron el arca de regreso, la enviaron cubierta. Y al lado del arca, al lado del carro de madera que hicieron, pusieron ¿qué? Pusieron las ofrendas que enviaron al Dios de Israel. Pero la enviaron cubierta. Y cuando llegó el arca a los de Bet-Semes, ¿qué es lo que ellos hacen? Se emocionaron. Y al emocionarse, ¿ellos qué hacen? Le quitan la cubierta. Y miran ¿qué? Miran el arca de Jehová. Miran el lugar más sagrado del pueblo de Israel. El lugar desde donde Dios hablaba a la nación de Israel. O sea, ellos no debían de haber hecho tal cosa por el hecho de que ellos sabían lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Y por ello es que Dios, hermanos, tuvo que hacer lo que hizo. Disciplinó a esos hombres. Disciplinó. Porque violaron lo establecido por Dios e hicieron exactamente lo contrario. Procedieron irreverentemente con las cosas sagradas contenidas en el arca. Y el resultado de ello fue la muerte de 70 hombres. Y nos dice la Escritura que el pueblo lloró. El pueblo lloró. ¿Qué crees tú o por qué crees tú que ellos lloraron? Lloraron porque se habían muerto sus hermanos, sus papás, sus tíos, sus tías, su esposo, su esposa. ¿Crees tú que por eso es que lloraron ellos? No, lloraron porque entendieron que la presencia de Dios en ese lugar era ¿qué? Era tangible, era visible, era palpable. Y ellos entendieron que no se podían acercar a la presencia de Dios. Esto nos remonta a nosotros cuando estaban al pie del monte de Sinaí.
que cuando la presencia de Dios se hacía visible, nos dice la Escritura que el monte ardía y la voz de Dios sonaba como bocina continuamente. Y el pueblo se estremecía y el pueblo tenía miedo. Y el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, anda tú y habla con Dios, no sea que nosotros al oír su voz muramos todos a una vez. Ahora, hay lecciones en la vida que tienen un precio muy alto, hermanos. Hay lecciones en la vida que tienen un precio sumamente alto. Pero queda claro que cuando se trata de mandatos divinos y de amar, respetar y reverenciar todo lo que concierne a lo establecido por Dios, Dios, hermanos, no va a tener a ninguno de nosotros por inocentes. No nos va a tener por inocentes. ¿Por qué razón no nos va a tener por inocentes? Porque Dios, hermanos, no va a hacer descender fuego del cielo sobre nosotros si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Pero si sabemos lo que estamos haciendo y metemos las manos donde no tenemos que meter las manos, estamos jugando con fuego. Estamos tentando a Dios. Estos hombres sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que no podían tocar las cosas santas. Sabían que no podían tocar el propiciatorio. Sabían que no podían mirar dentro del arca de Jehová. Y aún así lo hicieron. Y por eso es que esta lección les costó un precio sumamente alto. La vida de 50,070 hombres. 50,070 hombres. Ahora, el arca ha dejado de ser el símbolo de la presencia de Dios desde el momento que Cristo Jesús, el Señor y Mesías, el Verbo de Dios, hecho carne, se hizo presente. Desde ese entonces, el arca dejó de ser el lugar desde donde Dios hablaba a la nación de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente que todos ellos. Por ello es que en aquellos entonces Dios hablaba a través de ¿qué? A través de los profetas, a través del arca de Jehová. Porque cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ahí era donde moraba la gloria de Dios. Ahí era donde la voz de Dios se revelaba y hablaba y traía visión a ¿quién? Al sacerdote. Entonces el sacerdote salía afuera y comunicaba al pueblo lo que Dios quería que el pueblo supiese acerca de las cosas que él iba a hacer, o de las cosas que ellos estaban haciendo bien, y de las cosas a través de las cuales Dios se complacía. Pero ahora no, hermanos. En los días en los cuales estamos viviendo, Dios nos habla a través de Cristo Jesús. Dios nos habla a través de su Hijo. Él es la voz que habla a nuestro corazón. Él es la voz que habla a nuestro oído. Él es la voz que nos da a nosotros esperanza de vida eterna. Y a través de Él y en Él, hermanos, es que podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Por ello es que el día de hoy hay mucha gente que se acerca a las cosas sagradas solamente por curiosidad, sin más intención que manipular aquellas cosas que Dios dispuso a nuestro alcance. No podemos hacerlo de esa manera. Tenemos que acercarnos a Dios en reverencia. Tenemos que acercarnos a Dios porque estamos delante de la majestad divina. Estamos delante de la presencia de Dios. Y en cualquier lugar y en donde quiera que nosotros vayamos y el Señor nos lleve,
y estemos delante de cualquier lugar que estemos donde la presencia de Dios se hace tangible, se hace visible, hermanos, tenemos que reverenciar a Dios y tener ese sentido de que estamos delante de Dios, delante de la presencia de Dios, y mirarle de esa manera. Por ello es que los de Bet Semes, que en sí Bet Semes quiere decir casa del sol, era una ciudad levítica ubicada a pocos kilómetros de Jerusalén. Y ahí en Bet Semes era el destino final donde debía de permanecer el arca de Jehová. Pero después de la mortandad, los de Bet Semes tuvieron temor, o sea, miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que hubiese haber otra manifestación similar a la que vivieron. De que Dios se fuese a enojar contra ellos nuevamente y los aniquilase a todos ellos. ¿Qué es lo que dijeron ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim para que viniesen por el arca. Y en el versículo 1 nos dice que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, o sea 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Kiriat Jearim, también conocida como la ciudad de bosques, queda a 15 kilómetros de distancia al noroeste de Bet Semes. 15 kilómetros al noroeste de Bet Semes. Pero es mucho más alto. Bet Semes, o sea, Bet Semes está a una altura de aproximadamente 282 metros, mientras Kiriat Jearim está a 730 metros sobre el nivel del mar. O sea, 730 por 3, que vienen siendo pies. ¿Cuántos son esos? Son 7 por 3, 21, vienen siendo casi 2000 y algo de pies arriba del nivel del mar. O sea, bastante alto, ¿no? Y está situada, como dice acá, en un collado, o sea, en una loma, en una montaña. Así es de que llevaron el arca a la casa de Abinadab, que en hebreo significa padre de generosidad. Padre de generosidad es lo que significa la palabra Abinadab. Y el arca de Dios se quedó en la casa de Abinadab por 20 años y santificaron a Eleazar, que en hebreo quiere decir Dios es ayuda. Dios es ayuda, es lo que quiere decir el nombre Eleazar, que era el hijo de ¿quién? El hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. O sea, su trabajo de él era nada más cuidar del arca de Jehová. Era su trabajo. Él no era sacerdote, él no ofrecía sacrificios, él no hacía absolutamente nada relacionado con el sacerdocio. Su único trabajo era velar por el arca de Jehová, cuidar del arca de Jehová. Ahora, miramos que en los versículos anteriores, alguien más tenía esa labor. ¿De quién era esa labor al principio del libro de Samuel? ¿Quién era el sacerdote? ¿Cuál era el nombre del sacerdote? ¿Recuerdan? Elí. Elí tenía a su cargo ¿qué? Tenía a su cargo el arca. Era el trabajo de Elí. Era asegurarse de que el arca de Jehová estaba dentro del tabernáculo, en su lugar, que era el lugar santísimo, y asegurarse que de día y de noche la lámpara de Jehová no se apagaba. Tenía que estar encendida todo el tiempo. Por ello es que cuando vienen los israelitas y le dicen a Elí: hey, Elí, nos han derrotado los filisteos, necesitamos que saques el arca del lugar santísimo y la traigas al campo de batalla para que sea Jehová el que nos dé la victoria. Elí tenía que haber dicho: no, Señor, el arca de Jehová se queda en el lugar santísimo, y si Dios desea y quiere pelear por vosotros, Él lo va a hacer desde el lugar santísimo, y desde ese lugar les va a dar a ustedes la victoria.
como lo vamos a mirar en el día de hoy en el capítulo 7, como lo vamos a ver este día. Por ello es que el trabajo de Eleazar era simple y sencillamente ¿qué? Cuidar del arca. Ahora, hay quienes preguntan por ahí, ¿por qué no llevaron el arca a Silo? Porque en Silo era donde estaba el tabernáculo. En Silo era donde estaba el tabernáculo. Ahora, en Silo, hermanos, ¿qué es lo que existía? Nada más el cascarón, o sea, el puro tabernáculo. Porque en el tabernáculo ya no había sacerdotes. Elí había muerto, los hijos de Elí, que eran los sacerdotes que le iban a seguir, también habían muerto. O sea, la línea del sacerdocio o de sacerdotes habían muerto todos ellos. ¿Por qué murieron? Por desobediencia a Dios. Entonces, en Silo en sí, no había quien cuidase ni guardase del arca de Jehová. Por lo tanto, no pudieron llevar el arca a Silo, sino que la enviaron a Kiriat Jearim. Y allí es donde contrataron o ordenaron a Eleazar, que quiere decir Dios es ayuda, a guardar y cuidar de el arca de Jehová. Y eso es lo que hicieron ellos, hicieron ahí. Algo interesante, de acuerdo a la historia y a la arqueología, se dice que la ciudad de Silo fue excavada en el año 1923, del año 1923 al año 31, por un personaje llamado Agatha Smith. Y se pudo comprobar que dejó de ocuparse como sitio cerca del año 1050 antes de Cristo. Exactamente la fecha cuando los filisteos conquistaron a los israelitas y les quitaron el arca. Lo que quiere decir es que quemaron la ciudad de Silo, la arrasaron con fuego. Porque antes ellos, cuando conquistaban una ciudad, la quemaban. Y después de quemar la ciudad, la aterraban. O sea, traían tierra y la aterraban, la arrasaban completamente, la hacían plana. Y después comenzaban a construir sobre ese plano. Y quedaba abajo como trofeo de la victoria de ellos la antigua ciudad que quedaba enterrada. En el día de hoy, si tú vas a Israel, si el Señor en el futuro te da la bendición de ir a Israel, te vas a encontrar teles. O sea, teles son montañas, ¿no? Es algo que es como una montaña que se miran en muchos lugares. Estos teles, básicamente lo que son ciudades aterradas. O sea, venían, conquistaban la ciudad, la quemaban, la enterraban y construían sobre ella. Venía otro más fuerte, quemaba la ciudad, la enterraban y así seguían construyendo. Y terminaban con una tremenda loma. Entonces, ¿qué han hecho los excavadores en el tiempo de hoy? Ellos han hecho lo siguiente: han cortado una franja desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Y de esa manera van mirando los diferentes niveles, las diferentes ciudades, las diferentes culturas y las diferentes tradiciones. Y todo lo que ellos usaban en aquellos entonces. Por ello es que podemos ver que cuando excavaron la ciudad de Silo, entendieron que la ciudad fue quemada aproximadamente en el año 1050. Justo cuando los filisteos tomaron y conquistaron a los israelitas. Continuamos. Donde nos dice la escritura que toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Hermano, la palabra lamentar viene del verbo congregar, dando a entender que se unían en su gemir. O sea, que todos se unían en su gemir. Y aquí termina lo que llamamos anteriormente un paréntesis que comenzó en el capítulo 4, versículo 1, donde vimos que Samuel habló a todo Israel. Samuel habló a todo Israel, pero no escucharon a Samuel. Y porque no escucharon a Samuel, entonces podemos ver que fueron humillados delante de sus enemigos, delante de los filisteos. Y como fueron humillados delante de los filisteos, no solamente fueron humillados, sino que también les quitaron el arca de Jehová. Los dejaron a ellos en ridículo. Los dejaron a ellos
en ridículo. ¿Por qué? Porque ellos trajeron el arca de Jehová al campo de batalla como forma de amuleto. Como forma de amuleto. Es algo que, hermanos, el pueblo de Israel nunca debió de haber hecho. ¿Por qué? Porque dijeron, ok, este teléfono me da buena suerte. ¿Sabes qué? Voy a ir a jugar la lotería, me voy a traer el teléfono porque cuando me lleve el teléfono y compre mi boleto de lotería, me va a dar buena suerte. Y puedo ganarme la lotería. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Dijeron, si traemos el arca de Jehová al campo de batalla, Jehová va a pelear por nosotros porque la presencia de Dios está en el medio de nosotros. Pero ellos no se dieron cuenta que la presencia de Dios se había alejado de ellos, porque no escucharon la voz de Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel habló al pueblo de Israel y les dijo a ellos, arrepentíos y cambiad vuestro estilo de vida, vuestra manera de vivir y acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Ellos no lo hicieron, no obedecieron a Dios. Nos dice Isaías capítulo 2 versículo 11 que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. O sea, Dios tuvo que humillar ¿a quién? Tuvo que humillar a los israelitas para darles a ellos a entender que el poder de Dios no está en un objeto, no está en una caja de madera. El poder de Dios, hermanos, está en el Todopoderoso que está en todo lugar. Por ello es que nos dice que solo Jehová será exaltado en aquel día y solo Él, nadie más. Nadie más. Así que Samuel por segunda vez se acerca al pueblo. Y en el versículo 3 nos dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Escucha, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestros corazones a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. Nuevamente Samuel, ¿delante de quién? Delante de el pueblo de Israel. Ahora la Escritura nos dice a nosotros que las palabras que Samuel habló a la nación de Israel aquí en este versículo son las palabras que él había hablado antes a ellos. Pero no escucharon. Endurecieron sus corazones. Se inclinaron más hacia el hecho de que podemos traer el arca de Jehová y el arca de Jehová nos va a librar a nosotros de nuestros enemigos. Pero vemos que no fue así la situación. Samuel miraba la lamentación del pueblo y escuchaba sus gemidos de ellos. Y los confronta con las siguientes palabras. Les dice a ellos, si de todo vuestro corazón, si de todo, no dice, hey, ¿sabes qué? Sé bueno hoy, sé bueno mañana, sé bueno pasado mañana, y si quieres agárrate un día para ser malo. Y luego ya después vuelves a Dios y vuelves a ser bueno. No, la Escritura no nos dice eso. Samuel no les dijo eso a ellos. Les dice a ellos, si de todo vuestro corazón os volvéis. O sea, no estaban con Dios. No caminaban con Dios. No hacían la voluntad de Dios. ¿Estaban qué? Estaban siguiendo fábulas y dioses paganos. Y Samuel les dice a ellos, si ustedes que se lamentáis, que se congregan y lloran unos con otros y recuerdan los beneficios de Dios, si ustedes realmente están arrepentidos y realmente ustedes sienten en su corazón que quieren que Dios les bendiga, entonces dicen, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Les iba a traer una imagen de Astarot, pero está fea, Yo pienso que se hubieran tenido pesadillas ustedes si les traigo esa
esa imagen, de verdad está bien fea. Bien fea. Y dije, no, se las llevo para allá y se me van a asustar todos. Por eso no les traje una imagen de Astarot. Ahora, el pueblo de Dios se había involucrado en la adoración de esta diosa. Es una diosa. Y el nombre de esta diosa viene del hebreo que significa estrella. Eso es lo que significa esta diosa. Astarot significa estrella. Se le conoce también como la diosa Venus, la diosa del amor y la fortuna en la guerra. Y fue adorada bajo distintos nombres en todas partes del mundo antiguo. Se conocía en Grecia como Afrodita, en Babilonia como Istar, y entre los fenicios como Astarot. Es como se le conocía. ¿Y sabes quién fue uno de los que adoraron a esta imagen? Uno de los hombres, o el hombre más sabio del mundo, se postró delante de esta imagen. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13, escucha bien lo que nos dice acá. Dice, asimismo profanó el rey. ¿Qué rey? Salomón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales, dice, Salomón, dice, rey de Israel, había edificado a Astarot, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón, el que escuchó a Dios, el que Dios le dijo a él, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Salomón dijo, Señor, me has dado un pueblo más grande que la arena del mar. Dame sabiduría para saber cómo reinar entre ellos. ¿Y qué le dice Dios? Te voy a dar sabiduría cual nunca nadie ha tenido y cual nunca nadie tendrá jamás. Jamás. Más le dice a él, si no te apartases de los caminos de tu padre, dice, yo estableceré tu reino para siempre, para siempre. Y podemos ver que se desvió de los caminos de el rey David, su padre. Por ello Samuel les dice, si preparáis vuestros corazones a Jehová y solo a él servís, él os librará de la mano de los filisteos. O sea, les dice a ellos, si ustedes están dispuestos a darlo todo a Dios, créanme que Dios está dispuesto a darlo todo por ustedes. Está dispuesto a pelear por ustedes. En Jueces, capítulo 10, versículo 13. Ya estudiamos Jueces, ¿no? Fíjate lo que nos dice en Jueces 10, 13. Dice, Dios hablando al pueblo, dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. O sea, Dios estaba hastiado de que lo hacían siempre a un lado. Miraban una imagen, ahí van tras la imagen, se arrodillaban y adoraban a esa imagen. Y dice Dios, hey, acá estoy yo. Yo creé, yo hice los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Yo te formé a ti en el vientre de tu madre y soplé aliento de vida en tu nariz. Yo te di la vida. Adórame a mí, dice el Señor. Mas no hicieron caso a Dios. Y dice en el versículo 14, andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él, ¿quién? Dios, fue angustiado a causa de la aflicción de los de Israel. En otras palabras, el hecho de que ellos se arrepintieron, el hecho de que ellos cambiaron su estilo de vida, hicieron a un lado sus dioses paganos, conmovió el corazón de Dios. Y al conmover el corazón de Dios, entonces Dios
intercedió a favor de ellos. Continuamos en el versículo 4, donde nos dice la escritura: entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunir a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hermanos, el servicio a Dios, en el servicio a Dios no hay cosa más dulce para un ministro que ver cómo a los que ministra escuchan la voz de Dios y atienden a la palabra de Dios. No hay cosa más dulce para el que ministra que ver corazones arrepentidos. Y Samuel está acá experimentando eso. Está experimentando que finalmente, después de 20 y tantos años de que les he estado tratando de llegar a sus corazones, hablar a ustedes acerca de Jehová de los ejércitos, finalmente, dice, finalmente han escuchado mis palabras. Finalmente han escuchado y se han arrepentido de vuestra vana manera de vivir. Por ello es que había gozo en el corazón de ¿qué? Había gozo en el corazón de Samuel, porque ellos se habían arrepentido. Ahora, hay dos elementos en el acercamiento a Dios que vemos aquí en estos versículos. Primero miramos que derramaron agua. Y después miramos que ayunaron. Sacar agua y vertirla delante de Dios expresa, por un lado, su condición lastimosa y triste, y expresa la abundancia de sus lágrimas derramadas. Y por el otro lado expresa su deseo de que vengan lluvias de bendiciones sobre sus vidas. Era una costumbre que tenían los israelitas. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. En Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, nos dice la escritura: levántate, da voces en la noche al comenzar la vigilia. Y escucha, dice: y derrama como agua tu corazón delante de la presencia del Señor. Derrama, dice, tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Eso es exactamente lo que hicieron. ¿Quiénes? Hicieron los israelitas. Derramaron como agua su corazón delante de Dios, simbólicamente. Derramaron como agua todas las lágrimas, todo el gemido, el gemir, todo el tiempo que estuvieron lamentando delante de Dios por la opresión de sus enemigos. Hasta que finalmente no aguantaron más, no pudieron soportar más. Y al no poder soportar más, entonces ahora se doblegan delante de Dios. Y nos dice acá que ellos derramaron agua. Simbólico, es simbolismo de derramar como agua el corazón delante de la presencia de Dios. Ahora en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 14. 2 de Samuel 14. Porque de cierto morimos y somos como agua derramada por tierra, que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Nos dice acá Samuel que somos como agua, ¿qué? Agua derramada por tierra. Y dicen ellos: Señor, este día nosotros completamente, dice, nos derramamos delante de tu presencia. Nos entregamos total
mente a ti, a todo lo que tú quieras hacer por nosotros y a favor de nosotros. Estamos acá para escuchar tu voz, para hacer tu voluntad y seguir tus mandamientos y vivir de acuerdo a tus estatutos y decretos. Y lo están haciendo todo conforme a lo que Dios agrada, a lo que Dios estableció. Pero también nos dice que ayunaron. Ahora, ¿qué concepto tiene el ayuno? ¿Y de qué sirve el ayuno, hermanos? ¿De qué sirve el ayuno? El ayuno, estipulado en la ley de Dios, es una expresión de humillación personal que literalmente significa afligir el alma. Afligir tu alma. Afligir tu alma. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros ayunamos, estamos diciendo no a los deseos de nuestra carne y estamos diciendo sí a lo espiritual, a las cosas de Dios. Si no sabías, quiero que sepas que dentro de nosotros hay dos identidades. Y a la que le des más de comer es la que va a ganar. Tenemos el cuerpo, que es la carne, y tenemos el espíritu, que es de Dios. Si tú alimentas la carne con todos sus deseos, le das todo lo que quiere, le das todo lo que le place y todo lo que le complace, y no tomas tiempo para Dios, entonces tu carne va a regir tu vida. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Señor, hoy día voy a ayunar. Hoy día, Señor, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, te prometo no probar las enchiladas. Para mí es un gran sacrificio. Te prometo, Señor, que no voy a gustar nada más que agua solamente. Y estoy diciendo al Señor, Señor, no le voy a dar lo que mi carne quiere, pero sí me voy a enfocar en orar y en ayunar. Porque orar quiere decir, mi espíritu se va a conectar con Dios, y entonces entre Él y yo vamos a establecer una comunicación y vamos a estar el uno con el otro, comunicándonos y intercambiando palabras. Y estamos ayunando y orando. Por ello es que podemos entender que tenemos que entender que ayunar, hermanos, es afligir el alma, afligir los deseos carnales. Ahora, hay muchas veces, como lo miramos en Isaías 58, donde vemos que los israelitas ayunaban para torcer el brazo a Dios. Los israelitas ayunaban para torcerle el brazo a Dios. Fíjate lo que nos dice Isaías 58:1. Dice, clama, oh voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. O sea, esto es lo que ellos están supuestamente haciendo, que se están acercando a Dios. O sea, lo están haciendo porque quieren juicio, quieren la voluntad de Dios, quieren la palabra de Dios y quieren hacer lo que a Dios le agrada, de acuerdo al criterio de ellos. Pero veamos el criterio de Dios. En el versículo 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Hablándole a Dios, o sea, ellos le están diciendo a Dios, ayunamos, dice, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, supuestamente estoy viniendo a Dios, estoy viviendo una vida buena, una vida santa, estoy buscando la palabra de Dios, estoy ayunando, pero todo con el propósito de ¿qué? De torcerle el brazo a Dios. Y ahora le reclaman a Dios, y le dicen a Él que no hizo caso a las cosas que le estaban pidiendo. Continuamos donde dice, he aquí,
que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo que dice, versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunasteis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio en ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, Dios les está preguntando a ellos. Simple y sencillamente les está preguntando, este no es la clase de ayuno que yo pedí. Yo no les dije a ustedes que se inclinasen delante de mí con el propósito de hacerme, o de sacar ventaja, o de hacerme que yo haga algo a cambio, porque ustedes supuestamente están haciendo algo por mí, cuando en realidad no están haciendo nada por mí. El hecho de que yo aflija mi alma, el hecho de que yo ayune al Señor, no es para beneficiar a Dios, es para beneficiarme yo. Para que mi vida espiritual, hermanos, se fortalezca. No para que se fortalezca la vida espiritual de Dios. Dios es santo. Dios no necesita ayunar. ¿Por qué? Porque Él ya es santo. A Él no hay nada que le manipule ni nada que le haga cambiar. Nosotros somos los que necesitamos afligir nuestra alma. Necesitamos, hermanos, crecer espiritualmente y fortalecer nuestro espíritu. Así es de que el ayuno que agrada a Dios es el siguiente. Escucha bien en ese mismo capítulo de Isaías 58, versículo 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu mano. Entonces, versículo 8. Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y la oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Nunca faltan. Aquí es donde Dios nos habla a nosotros del ayuno que Él desea en nosotros. Una vez que derramaron el agua y ayunaron, reconocieron que habían pecado. Es ahí donde Dios nos quiere a nosotros. Dios nos quiere ahí en ese lugar. Hermanos, tenemos que reconocer que hemos pecado para que Dios pueda entonces perdonarnos. Y al reconocer que hemos pecado, entonces automáticamente Dios tiene de nosotros misericordia, y al tener de nosotros misericordia, entonces nos perdona y nos da a nosotros la bendición de nuevamente ser parte de su reino. En Isaías 1:18 dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que hacer ¿qué, hermanos? Dice, venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas.
Tenemos que venir a Dios y rendirle cuentas por nuestra manera de vivir. Y Dios nos promete a nosotros que si confesamos nuestros pecados, aunque fuesen rojos, dice, como la grana, dice, vendrán a ser blancos como la blanca nieve. Blancos como la blanca nieve. Por ello entendemos que cuando el pueblo de Israel entendió su pecado, reconoció su pecado, se arrepintió delante de Dios, confesó sus pecados a Dios, derramaron su alma como se derrama el agua y ayunaron y oraron, entonces Dios perdonó sus pecados de ellos. En el versículo 7 dice que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: escucha, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Qué dijeron? Mandemos traer el arca de Jehová y pongámosla en el medio del pueblo, para que la mano de Dios nos salve de los filisteos. ¿Eso fue lo que dijeron? Bueno, sí, pero en el capítulo 4. Dijeron eso en el capítulo 4. Pero acá no. Acá dijeron ellos lo siguiente. Le dicen a Samuel: no ceses de clamar. No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Simple y sencillamente, ellos, hermanos, entendieron y reconocieron que el poder de Dios no está, hermanos, en un objeto. ¿Está en qué? Está en el clamar a Dios, invocar a Dios. Y es por ello que le dijeron a Samuel que no cesase. En el versículo 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. O sea, acá vemos claramente que la batalla no es de los de Israel. La batalla es de Jehová. La batalla es de Dios. ¿Por qué es de Dios, hermanos? Porque ellos primeramente derramaron su corazón delante de Dios. Ayunaron, infligieron sus almas delante de Dios. Y después confesaron sus pecados, se arrepintieron delante de Dios. Y dijo Dios: ahora sí, pídeme lo que quieras. Ahora sí, yo guardo y cuido de tu persona. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos a cuentas. Ahora sí escucho tu voz. Por ello, hermanos, es muy importante para nosotros reconocer dónde estamos y qué estamos haciendo. Y si donde estamos y lo que estamos haciendo no agrada a Dios, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de regresar a Dios. Regresar a la voluntad de Dios. Continuamos en el versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más, escucha, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hubo paz. Ahora sí, vemos acá, no solamente obtuvieron la victoria, sino que los filisteos finalmente reconocieron ¿qué? Reconocieron que Dios estaba con ellos. Porque cuando el arca de Jehová estaba en el área de ellos, en las ciudades de ellos, ¿qué dijeron ellos? Hey, este es un Dios poderoso. Porque
sacó a la nación de Israel de Egipto y los pasó por el Mar Rojo en seco. Los pasó por el Jordán en seco. Y no solamente eso, sino que hirió a todo Egipto con plagas. O sea, estamos delante de un Dios poderoso. Pero aún así, ¿qué dijeron ellos? Esforzaos, oh filisteos, y pelead, pelead. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios fuerte y poderoso. Pero ahí fracasaron los israelitas, ganaron los filisteos, porque los israelitas estaban viviendo en pecado. Y en pecado, hermanos, nunca vamos a obtener la victoria. Pero una vez que confieses tu pecado, no solamente ganas la victoria, sino que Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. Y acá vemos que pusieron una piedra. ¿Dónde? Pusieron una piedra en este lugar, entre Mizpa y Sen, y le pusieron por nombre Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, la piedra simbólicamente apunta hacia Cristo Jesús, porque Él es la roca de nuestra salvación. Jesús es la roca de nuestra salvación. E incluso en Mateo 21:42 Jesús les dice a ellos: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Por qué? Porque Jesús es la roca de nuestra salvación. Él, Jesús, nos da a nosotros la esperanza. Pero si nosotros, hermanos, no queremos nada que ver con Él, Él nos tiene que juzgar. ¿Nos va a qué? A desmenuzar. ¿Por qué? Porque vamos a venir delante de Él en santo juicio. Y en santo juicio tenemos que rendir cuentas a Dios. Y por ello es que la Escritura nos dice: mala cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Mala cosa. Por ello no podemos, hermanos, caminar fuera de la voluntad de Dios. Para concluir, versículos 15 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años que iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Así es de que, hermanos, en conclusión, retirar de nuestras vidas las cosas que ocupan el lugar de Dios y genuinamente llorar delante de Él en arrepentimiento, y cambiamos nuestra vana manera de vivir, nos llevará a nosotros delante de Dios, y Dios atenderá a nuestro clamor, atenderá a nuestro llamado. Y nos dice 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Podemos ver que el pueblo de Israel se humilló delante de ¿quién? Se humilló delante de Dios. No solamente se humilló, sino que se convirtieron de sus malos caminos. Y al convertirse de sus malos caminos, Dios perdonó sus pecados y sanó su tierra. ¿Por qué? Porque les dio la victoria sobre sus enemigos. E incluso sus enemigos nunca más les volvieron a molestar a ellos. ¿Por qué? Porque entendieron que Jehová, Dios de los ejércitos, es un Dios fuerte y poderoso. Y contra Él no se puede pelear. Amén. 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 Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque has sido bueno y nos has bendecido arduamente y de varias maneras. Y Padre mío, esta noche gracias porque has sido fiel, mi Dios, al hablar a nosotros de la necesidad que tenemos de quitar de en medio nuestro
los dioses ajenos. O sea, quitar de nosotros todo aquello que ocupa tu lugar, Padre. Quitar de en medio nuestro, Señor, todo aquello, Señor, que nos distrae y nos aleja de tu presencia. Y acercarnos a ti, Padre, y ponernos a cuentas. Y dices tú que si nuestro pecado fuera como la grana, vendrá a ser blanco como la nieve, Señor. Por ello, este día, si hay en nosotros iniquidad, Padre, te pido perdón. Si hay en nosotros pecado, Padre, te pido que tengas misericordia de nosotros. Y Padre, nos ayudes a caminar y a vivir en santidad y pureza delante de ti. A hacer lo que te agrada y vivir de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre. Glorifícate ahora, Señor, y continúa obrando y ministrando nuestras vidas. Esta noche solamente tú lo puedes hacer posible. Y solamente tu voz puede penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Porque tu palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón y discierne aún los pensamientos más ocultos. Por ello es que nos rendimos a ti, Padre, y te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos perdón por habernos alejado de ti, Señor. Y ahora nos acercamos a ti, Padre, en reverencia al Rey, al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, el cual merece la honra y la gloria y es digno de toda adoración. Gracias, Padre. Esta noche nosotros, tu pueblo, te agradecemos este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Y todos, mi Dios, decimos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.